Me llamo Sue. En la palma de mi mano, aprieto un informe de laboratorio delgado, pero increíblemente pesado. La conclusión, escrita claramente en negrita y letra negra, dice, embarazada, 6 semanas. Me tiemblan las manos, el corazón me late con fuerza en el pecho, no sé si es éxtasis o terror. Estoy embarazada. Del hijo de Joe. Joe, el magnate de esta ciudad, el líder del grupo Fu, y el hombre al que he amado durante 3 largos años. Aunque tal vez él nunca me haya amado. Nuestra relación comenzó hace 3 años en una ridícula noche lluviosa. Esa noche mis padres adoptivos me echaron de casa y me encontré acurrucada en una esquina, intentando resguardarme de la lluvia. Fue él quien llegó en su Bentley negro y se detuvo frente a mí. Bajó la ventanilla, dejando al descubierto su hermoso rostro, tan imponente como una escultura divina. Su mirada se posó en mí, con un escrutinio complejo e insondable. Dijo, «Te pareces mucho a ella». Luego me preguntó, «¿Te gustaría venir conmigo?». En ese momento, no sabía a quién se refería con ella. Lo único que sabía era que en ese instante, aquel hombre que parecía haber caído del cielo era como un rayo de luz que iluminaba mi mundo oscuro y desesperado. Sin dudarlo asentí. Y así, sin más, me convertí en su amante. Fue muy generoso conmigo. Materialmente me dio todo lo que pude imaginar, bolsos de diseñador, vestidos de alta costura y enormes sumas de dinero en su cuenta bancaria. Incluso me patrocinó permitiéndome completar mis estudios de diseño, un sueño que tenía desde hacía mucho tiempo. Pero espiritualmente era tan tacaño como el mendigo más pobre. Nunca me dijo te quiero ni me presentó a su círculo social. Me abrazaba en mitad de la noche y, una y otra vez, pronunciaba con dulzura el nombre de otra mujer, Nora. Más tarde supe que la mujer llamada Nora había sido su novia de la infancia y su primer amor. Y yo, Sue, solo tuve la suerte de convertirme en su sustituta porque mis ojos y cejas se parecían en un 7% a los suyos. Una sombra patética y ridícula. Lo sabía todo, pero bebí veneno para calmar mi sed. Ingenuamente pensé que mientras fuera lo suficientemente buena, obediente y lo amara lo suficiente, algún día me vería, olvidaría la luna blanca que se había alejado y se enamoraría de mí, Sue. Durante los últimos 3 años he vivido como una enredadera, aferrándome humildemente a él, a este gran árbol. He ocultado mi carácter y mi orgullo intentando ser como él quiere, transformándome en una amante dulce, sumisa y perfecta que jamás le causará problemas. Y ahora, la llegada de este niño es como una piedra arrojada a aguas estancadas, removiendo en mi corazón emociones que hacía tiempo que no me atrevía a sentir. Este es nuestro hijo. Esta es la única prueba real de nuestro vínculo sanguíneo. Quizás, solo quizás, vería a este niño de otra manera. Quizás por el bien de este niño, me daría un estatus digno, un hogar. Este pensamiento, como un reguero de pólvora, creció con fuerza en mi corazón. Apreté con fuerza los resultados de la prueba. Por primera vez, reuní el valor para luchar por mí misma y por el niño que llevaba en mi vientre. Regresé a aquel frío y lujoso apartamento al que llamaba hogar y con torpeza, empecé a aprender a hacer sopa. Quería darle una sorpresa cuando volviera. Imaginé la más mínima muestra de sorpresa o alegría que podría aparecer en su rostro al entregarle los resultados de la prueba. Esperé desde la tarde hasta bien entrada la noche. La sopa que había preparado fue recalentada una y otra vez. El reloj de la pared seguía marcando el tiempo como si contara los segundos para mi patética fantasía. A medianoche por fin sonó la cerradura del apartamento. Joe había vuelto. Llevaba consigo el frío de la noche y un tenue aroma a perfume desconocido. «Joe, has vuelto», exclamé apresurándome a saludarlo, deseando arrebatarle la chaqueta del traje. Pero se dio la vuelta, evitando mi contacto. Su acción me entristeció profundamente. «Hice sopa, ¿y tú?» «No hace falta», me interrumpió con una indiferencia gélida que jamás le había oído. Caminó hacia el sofá del salón y se sentó con las piernas cruzadas, adoptando una postura distante e indiferente. Sacó un cigarrillo del bolsillo de la sopa, lo encendió pero no fumó, solo observó la pequeña llama escarlata parpadear en la penumbra. El ambiente en el apartamento era sofocante y opresivo. Sue dijo finalmente tras un largo silencio, acabemos con esto. Un golpe sordo. Me quedé en blanco.
Pensé que había oído mal. ¿Qué dijiste?, pregunté temblando. Finalmente alzó la cabeza y me miró. Aquellos ojos profundos y oscuros que una vez me habían fascinado, estaban ahora desprovistos de toda calidez. Se acabó, dije. Lo nuestro, repitió con un tono tranquilo pero cruel. Este apartamento y la tarjeta que te di son tuyos. El dinero que contiene te alcanza para vivir cómodamente el resto de tu vida. ¿Por qué? Las lágrimas brotaron sin control. Hice algo mal. Puedo cambiar. Eres muy bueno, dijo, pero no había ni rastro de halago en su tono. Siempre has sido muy bueno. Muy obediente y bien educado. Entonces, ¿por qué? Porque apagó el cigarrillo, se levantó, se acercó a mí, me miró y con cada palabra clara, destrozó todas mis ilusiones. Nora ha vuelto. Nora ha vuelto. Esas 5 simples palabras fueron como un rayo caído del cielo, estallando sobre mi cabeza, dejándome abrasada y completamente aterrorizada. Así que el verdadero protagonista ha vuelto. Es hora de que yo, la suplente durante 3 años, me retire con dignidad. Al ver el rostro atractivo pero frío de Joe tan cerca del mío, de repente me sentí ridícula. Mis 3 años de juventud, mis 3 años de humildad, mis 3 años de autohipnosis, al final, a sus ojos, no eran más que un pasatiempo que podía terminar en cualquier momento. Sentía como si una mano invisible me arrancara el corazón, el dolor era tan intenso que no podía respirar. Instintivamente me llevé la mano al bajo vientre. Allí residía mi última y única esperanza. Joe forcé una sonrisa que parecía peor que una mueca. No podemos acabar con esto. Josué interrumpió con un destello de impaciencia en los ojos, no me hagas repetirlo. Debes saber que una vez que tomo una decisión, no la cambio. Pero yo. Sin peros. Su tono era gélido. Mañana, mi ayudante vendrá a ayudarle con la mudanza. Puede comentárselo si tiene alguna petición. Tras terminar de hablar, se giró y caminó hacia la puerta. Sin rastro alguno de afecto. Como si yo fuera una vieja prenda de ropa que desecha sin miramientos. No. No puedo hacerlo. No puedo rendirme así. Por mí misma y por el bebé que llevo en mi vientre. Joe. Lo abracé impulsivamente por detrás, rodeándole la cintura. Apoyé mi rostro contra su ancha espalda, sintiendo ese aroma familiar y esa temperatura corporal desconocida y fría. No te vayas, por favor, no te vayas, sollocé sin control. No quiero nada, no quiero el apartamento, no quiero el dinero, solo quiero quedarme a tu lado, ¿de acuerdo? Aunque sea como antes, como una sombra, estoy dispuesta. Su cuerpo se tensó por un instante. Percibí que se conmovió fugazmente. Pero rápidamente esa emoción fue reemplazada por una frialdad más profunda. Extendió la mano y con brusquedad, separó mis dedos uno a uno que estaban fuertemente aferrados a él. El gesto fue decidido y despiadado. Luego se volvió para mirarme con un atisbo de lástima en los ojos, esa clase de lástima condescendiente que proviene de un superior que mira por encima del hombro a una tía, ¿para qué molestarse? Entre tú y yo desde el principio fue un simple intercambio. Fue consensuado y cada uno obtuvo lo que quería. Ahora, el trato se acabó. ¿No sería mejor tomar lo que te mereces e irte con dignidad? ¿Por qué hacer el ridículo? Ridículo. Sí, ahora mismo suplicando y aferrándose, debe verse terrible. Mi corazón se hundió poco a poco en un abismo. Lo miré al rostro que había amado durante 3 años, y de repente sonreí. Sonreí hasta que las lágrimas me corrían por las mejillas. Joe, me sequé las lágrimas, me enderecé y dije con una calma que nunca antes había usado, tienes razón. Soy yo, estoy fatal. Vale, iré. Pareció sorprendido por mi repentino cambio de actitud. Hizo una pausa, luego asintió, es lo mejor. Pero antes de irme, dije, tengo algo para ti. Me giré, saqué del bolso el resultado de la prueba de embarazo, un poco arrugado, y se lo di. ¿Qué es esto?, preguntó frunciendo el ceño, pero no lo aceptó. Échale un vistazo y verás, dije. Dudó un instante y luego lo tomó. Desplegó la fina hoja de papel y su mirada se detuvo en el texto en negrita de la parte superior. Observé su rostro con atención, sin perderme ni una sola expresión, por sutil que fuera.
Esperaba incluso el más mínimo atisbo de sorpresa, o al menos de asombro. Sin embargo, me llevé una decepción. Su rostro no mostró sorpresa ni asombro. Solo que tras la sorpresa inicial, un disgusto más profundo y gélido se apoderó de él rápidamente. Era como si el niño en mi vientre no fuera de su propia sangre, sino un problema colosal e insuperable. Era un obstáculo sucio que le impedía alcanzar a su mujer ideal. ¿Cuándo ocurrió esto?, preguntó con voz inexpresiva. Hace unas 2 semanas. ¿Por qué no lo dijiste antes? Quería darte una sorpresa, dije con modestia. ¿Una sorpresa? Se burló con una risa cargada de sarcasmo. Sue, lo que me das nunca es una sorpresa, sino problemas. Me miró como si yo fuera una mujer intrigante y malvada que intentaba usar al niño para atarlo. Sentí un profundo dolor. En ese momento perdí toda ilusión sobre él y sobre ese supuesto amor. Al día siguiente, Joe no regresó al apartamento. En su lugar, fue su asistente Dan. Dan es un hombre de unos 30 años, con gafas de montura metálica y de aspecto muy refinado. Es la mano derecha más capaz de Joe, habiendo manejado innumerables situaciones difíciles. Siempre ha sido muy amable conmigo, pero esa amabilidad siempre conlleva una distancia profesional. Sue. Se quedó de pie en el centro del salón y me hizo un leve gesto con la cabeza. Yo estaba sentada en el sofá, mirándolo sin expresión. Al no haber dormido en toda la noche, mi rostro debía de estar extremadamente pálido. Joe me pidió que viniera a encargarme de esto por tu parte, dijo Dan con su tono tranquilo y sereno de siempre. ¿Encargarme? Sonreí. Estás aquí para echarme, ¿verdad? Dan no lo negó. Sacó un documento y un cheque de su maletín y los puso frente a mí. Sue, esto es un acuerdo de confidencialidad y una indemnización. Bajé la mirada. Era un acuerdo preredactado que rompía todo vínculo. Los términos eran claros: a partir de ese día, no debía tener ninguna relación con Joe, ni revelar nuestra relación a nadie. Y ese cheque con su larga ristra de ceros, era suficiente para volver loco a cualquiera. 10 millones. ¡Qué suma tan enorme! 10 millones para comprar 3 años de mi juventud, y al hijo que llevaba en mi vientre, su propia carne y sangre. Joe dijo, la voz de Dan era como la de un robot sin emociones, que el dinero de este cheque te alcanzaría para solucionar todos tus problemas. Hizo una pausa, su mirada se detuvo significativamente en mi bajo vientre. Incluido el que tienes en la barriga. ¡Pum! Sentí como si me hubieran estallado los oídos, con un zumbido ensordecedor. Aunque anoche ya lo había previsto, cuando esas palabras salieron tan claramente de la boca de otra persona, el dolor fue insoportable. No solo no me quiere, sino que ni siquiera quiere a su propio hijo. Incluso usó la palabra problema, para describir esta vida inocente aún por nacer. Ni los tigres se comen a sus cachorros. Joe, ¿de qué está hecho tu corazón? Me temblaban las manos sin control. Me mordí el labio inferior con fuerza, saboreando un gusto salado, amargo y a sangre. No puedo llorar. Me dije a mí misma, Sue, no puedes llorar. No puedes mostrar ni la más mínima debilidad delante de este hombre. Eso solo hará que te desprecien aún más. Respiré hondo y luego otra vez, reprimiendo por fin la abrumadora pena e indignación que amenazaban con estallar. Miré a Dan, tenía una sonrisa fría que ni siquiera a mí me resultaba familiar. De acuerdo, dije. Dan pareció sorprendido de que aceptara tan fácilmente y se detuvo un instante. Tomé el bolígrafo que había preparado y firmé con mi nombre, Sue, al final del acuerdo. La letra, escrita con tanta fuerza, casi rasgó el papel. Entonces tomé el cheque y delante de Dan, lo partí lentamente por la mitad. Luego lo doblé de nuevo y lo abrí. Hasta que el cheque, que contenía la asombrosa cantidad de 10 millones, quedó reducido a un montón de fragmentos blancos como la nieve. Las esparcí por el aire con indiferencia. Tú. La expresión de Dan finalmente cambió. Vuelve y díselo a Joe. Me levanté, lo miré y le dije claramente, palabra por palabra, su dinero, su apartamento, todo lo que tiene, no lo quiero. Lo peor que he hecho en mi vida, Sue, fue enamorarme de él. Lo más repugnante que hice fue ser su doble durante 3 años. Pero ahora he despertado. A partir de hoy,
jamás lo volveré a ver, ni en vida ni en muerte. En cuanto a esta molestia en mi vientre, bajé la cabeza, acariciándome suavemente el bajo vientre, con los ojos llenos de una ternura y una determinación sin precedentes. No tiene absolutamente nada que ver con tu Joe. Yo lo daré a luz, lo criaré y le daré todo mi amor. Le haré saber que puede vivir una vida buena y feliz sin su supuesto padre. Dicho esto, aparté la mirada del rostro atónito de Dan, me di la vuelta y entré en la habitación. No empaqué nada. Todo esto me lo regaló Joe. Esa ropa, bolsos y joyas de marca eran como marcas silenciosas que me recordaban aquella época insoportable de mi pasado, aquel tiempo que pasé como sustituta. No quería nada de eso. Solo me llevé mi identificación y los bocetos que yo misma había dibujado. Era mi única posesión, lo único que realmente me pertenecía. Arrastré una pequeña maleta y salí de aquella magnífica jaula donde había vivido durante 3 años. Al llegar a la puerta, le dije mis últimas palabras a Dan. Ah, ¿y podrías decirle una cosa más a Joe? Solo dile que Sue ha muerto. Desde el momento en que me dijo que me deshiciera de la niña, Sue, que lo amó durante 3 años, ya estaba muerta. Tras decir eso, entré en el ascensor sin mirar atrás. La puerta se cerró lentamente, dejando atrás el mundo de Joe. Finalmente las lágrimas no pudieron contenerse más y corrieron por mis mejillas. Adiós, Joe. Adiós, mi patético y ridículo amor. Irse del mundo de Joe es más fácil decirlo que hacerlo. Es una persona extremadamente controladora. Si quisiera, no tendría dónde esconderme en esta ciudad. No puedo dejar que me encuentre. No podía permitirle que tuviera más oportunidades de lastimar a mi hijo. Necesitaba desaparecer por completo. En mi momento de mayor desesperación, mi mejor amiga y única familia, Mai, se puso en contacto conmigo. Mai fue mi compañera de habitación en la universidad, una rica heredera con un carácter fuerte. Desde el principio, se opuso rotundamente a mi relación con Joe. Me llamaba tonta enamorada, diciendo que estaba cegada por el amor y que me había convertido en el reemplazo de otra persona. Ahora sus palabras se han cumplido. Cuando arrastraba mi maleta sin tener a dónde ir, y no me quedó más remedio que llamarla para pedir ayuda, me dio una buena reprimenda por teléfono. Pero al final, aún así, vino a verme en su llamativo Ferrari rojo. «Sube». Me jaló hacia el auto y al ver mi rostro pálido y mis ojos hinchados, toda su ira se transformó en un suspiro de angustia. «Sue, seguro le debías algo en tu vida pasada». Le conté mi plan. Iba a morir. Mai escuchó y luego permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente golpeó el volante con la mano y dijo, «Está bien. Que así sea. Te ayudaré. Solo fingimos la muerte, ¿no? He leído 800 novelas románticas de CEOs, soy una experta en esto. Con la ayuda de Mai, orquestamos un accidente perfecto». Una semana después, un crucero privado de la compañía de Mai, que navegaba hacia aguas internacionales, chocó contra un arrecife por un error operativo. Se produjo un pequeño revuelo y varios pasajeros cayeron accidentalmente al agua. Yo, Sue, fui una de ellas. El equipo de búsqueda y rescate buscó durante 3 días y 3 noches, pero al final solo encontraron algunos cuerpos sumergidos e irreconocibles, y algunas pertenencias de las víctimas. Entre los objetos encontrados estaban mi documento de identidad y el reloj Patek Philippe que me regaló Joe, que nunca usé. Tras una compleja comparación de ADN, finalmente se publicó la lista oficial de fallecidos. Se confirmó la muerte de Sue, sus restos nunca fueron recuperados. Me pregunto qué expresión tendrá Joe al ver esta noticia. ¿Sentirá remordimiento y tristeza? ¿O alivio? ¿Sentirá que por fin se ha solucionado mi gran problema? Pero ya nada de eso importa. Porque justo en el momento en que dieron la noticia, yo ya estaba en un avión rumbo a otro país. Al mirar por la ventana el vasto cielo azul, sentí una profunda paz. La tonta llamada Sue ha muerto. Lo que sobrevivió fue un eco completamente nuevo, que vive solo para sí misma y su hijo. Espero que a partir de este momento mi vida renazca, que reciba respuesta. 5 años pueden cambiarlo todo. 5 años bastan para transformar a un estudiante ingenuo e inexperto en una figura formidable del mundo empresarial. Basta también para transformar una planta parásita,
reducida a polvo por amor, en una rosa resistente con afiladas espinas. París, Francia. Enclavado en un edificio clásico a orillas del Sena, se encuentra un estudio de diseño de joyas de renombre internacional. Su dueña es una diseñadora chino-estadounidense llamada Echo. Nadie conoce sus orígenes, solo se sabe que irrumpió en la escena hace 5 años. Sus diseños rebosan inspiración y vitalidad. A veces evocan la tranquilidad de las profundidades marinas, otras veces una llama ardiente. Sus obras han ganado numerosos premios internacionales, y son muy codiciadas por la realeza europea y las estrellas de Hollywood. Un collar diseñado por ella puede alcanzar decenas de millones de euros en una subasta. Esa soy yo, Sue. Estos últimos 5 años han sido difíciles y a la vez gratificantes. Llegar a un país extranjero, sin hablar el idioma, sin un centavo y embarazada, fueron los días más oscuros de mi vida. Fue Mike quien siempre me apoyó y me animó. Fue también el niño en mi vientre quien me dio el valor inmenso para vivir. Comencé a retomar mi profesión, dibujando bocetos de diseño. Volqué en mis diseños toda mi añoranza, mi dolor, mi fuerza y todas mis emociones. Tal vez sea el talento, o tal vez el renacimiento del ave fénix, lo que dota a mi obra de una fuerza sobrecogedora. Mi primer diseño fue elegido por una marca de joyería de nicho. Luego vino el segundo, el tercero. Poco a poco me fui consolidando en este sector. Fundé mi propio estudio, llamado Echo. Todo iba viento en popa. Y la mejor obra de mi vida es mi hijo, Stephen. Stephen cumple 5 años este año. Ha heredado a la perfección el rostro impecable de Joe. Sus ojos negros como la obsidiana son profundos y serenos, más propios de un adulto joven que de un niño. Su inteligencia también es una herencia perfecta de la de Joe. A los 3 años, ya podía leer por sí solo la versión francesa de El Principito. A los 4 años desarrolló un gran interés por los juguetes de programación infantil que le regalé y demostró un talento asombroso. Ahora, con 5 años, ya puede usar el ordenador de mi estudio para burlar silenciosamente los cortafuegos de algunas pequeñas empresas. Esto me produce orgullo y preocupación a la vez. Estoy orgullosa de su inteligencia, pero me preocupa que su precocidad le robe las alegrías de la infancia. Me preocupa aún más que su talento innato lo lleve a él y a ese hombre a tener cada vez más interacciones. Mamá. Una voz fría interrumpió mis pensamientos. Stephen, vestido con un traje diminuto y cargando un maletín para portátil que le quedaba pequeño, se acercó a mí como un caballero. ¿Estás pensando en algo?, preguntó con una mirada tan parecida a la de Joe, que parecía saberlo todo. No es nada. Sonreí, me agaché y le acomodé la pajarita. Solo me preguntaba si mi pequeño genio había hecho algún lío en el jardín de infancia hoy. Mamá, yo nunca causo problemas, me corrigió Stephen con cara seria. Solo estaba corrigiendo algunos errores tontos. Por ejemplo, hackeaba el sistema educativo de un jardín de infancia y cambiaba las preguntas que consideraba insultantes para la inteligencia por problemas de la Olimpiada Matemática. Por ejemplo, si un niño pequeño acosaba a una niña, reemplazaba todos los archivos del ordenador de la empresa del padre del niño con imágenes de Ultraman. Me froté la frente sintiéndome completamente impotente. ¿A quién se parecía para tener esa personalidad tan astuta y maquiavélica? Está bien, Principito, dije tomándole la mano. Vámonos a casa. Mamá, empezó a decir, alcanzándome, ¿cuándo volvemos a casa? Se me aceleró el corazón. ¿Por qué preguntas eso de repente? Porque lo comprobé. El tono de Stephen era tan tranquilo, como si hablara de algo ajeno a él. Mamá, el proyecto que emprendiste hace poco, Corazón Eterno, tiene como socio final al grupo Fu en China. Además hizo una pausa, me miró y dijo palabra por palabra, también descubrí que el actual presidente del grupo Fu se llama Zhou. He visto su foto. Se parece mucho a mí. Las palabras de Stephen fueron como una roca que se estrelló contra la superficie tranquila de mi corazón, que había permanecido inmóvil durante 5 años, provocando una ola gigante. Sabía que este día llegaría tarde o temprano. Simplemente no esperaba que llegara tan pronto, tan inesperadamente. Al ver el rostro tranquilo e inexpresivo de mi hijo, sus ojos que parecían atravesarme con la mirada, me sentí completamente impotente por primera vez. ¿Cómo podría explicarle todo esto?
¿Cómo podría explicarle que tenía un padre biológico que jamás había cumplido con sus responsabilidades paternas ni un solo día? ¿Cómo podría explicarle cómo ese supuesto padre intentó borrarlo de este mundo? Stephen, dije con dificultad, con la voz quebrada. Mamá, no te pongas nerviosa. Stephen extendió la mano y me tomó la mía, fría y llena de una sensación cálida y fuerte. Lo sé todo. ¿Qué? Exclamé sorprendida. Accedí ilegalmente a su base de datos privada. El tono de Stephen permaneció tranquilo como si dijera, hoy me comí una manzana. Vi toda la información sobre ti. También vi todos los informes de aquel accidente de hace 5 años. Me quedé en blanco. De hecho, me dijo, no te preocupes, mamá. Stephen me miró con una mirada llena de una determinación y una frialdad impropias de su edad. No lo reconoceré. Ese hombre no merece ser mi padre. La razón por la que quiero volver a China esta vez es simplemente para ver con mis propios ojos qué clase de persona es realmente el hombre que nos abandonó a ti y a mí. Por cierto, hizo una pausa con una sonrisa astuta, idéntica a la de Joe, asomando en la comisura de sus labios, te conseguiré algunos intereses, mamá. Miré a mi hijo con el corazón lleno de emociones encontradas. Sentía dolor, alivio e incluso un atisbo de miedo indescriptible. Me daba pena, tan pequeño obligado a enfrentarse a una realidad tan cruel. Me reconforta su apoyo incondicional y el amor que me profesa. Sin embargo, también me aterra que sus talentos innatos y su personalidad, propios de Joe, lo arrastren a esa guerra silenciosa e incruenta entre la élite. Finalmente asentí. De acuerdo, dije, volvamos a casa. Después de 5 años huyendo, es hora de regresar. Ya no soy la misma Sue de hace 5 años, alguien a quien se podía manipular a voluntad. Ahora soy hecho. Tengo mi carrera, mi orgullo y sobre todo, tengo a mi hijo, a quien debo proteger con mi vida. Si Joe está destinado a ser un obstáculo ineludible en nuestras vidas, entonces esta vez elijo enfrentarlo directamente. 2 semanas después, tomé a Stephen y volamos de regreso a China. El proyecto Corazón Eterno fue la culminación de casi 2 años de arduo trabajo. Se trataba de una colección de joyería de alta gama inspirada en el amor y el renacimiento, y también era el trampolín que pretendía utilizar para abrirme por completo al mercado nacional. Fu Group, como el mayor grupo de operadores de bienes raíces comerciales y artículos de lujo en China, es el socio más idóneo y de primer nivel para este proyecto. Inicialmente mi intención era colaborar con ellos exclusivamente a través de hecho, sin tener ningún contacto personal con Joe. Pero ahora veo que esa idea fue demasiado ingenua. En cuanto aterrizó el avión, me invadieron sentimientos encontrados. Esta ciudad, de la que había huido durante 5 años, seguía siendo tan bulliciosa, y a la vez tan desconocida. Mei ya me esperaba en la sala VIP del aeropuerto. Habían pasado 5 años, y ella seguía tan radiante y hermosa como siempre, solo que ahora sus ojos tenían un toque de encanto maduro y femenino. Sue. En cuanto me vio, corrió hacia mí, y me dio un fuerte abrazo. Bienvenida a casa, Mei, dije con una sonrisa, dándole una palmadita en la espalda. ¡Ay, Dios mío! ¿Este debe ser mi ahijado? Mei me soltó y miró a Stephen a mi lado, sus ojos se convirtieron al instante en corazones. Niño guapo, ¿te acuerdas de tu madrina? Stephen la miró, asintió con frialdad y dijo escuetamente sí, tía. No me llames tía. Llámame madrina. Mei le pellizcó la mejilla, incapaz de soltarlo. Mei nos instaló en un apartamento de lujo a su nombre. Sue, ¿estás segura de que volverás esta vez? Después de instalarnos, Mei me preguntó con cierta preocupación, ese canalla de Joe. Ya lo he decidido, la interrumpí con la mirada firme. No he vuelto por venganza, sino para labrarme una carrera. En cuanto a él, si no nos provoca, puedo darle la espalda. Pero si insiste, una mirada gélida brilló en mis ojos. Entonces no me contendré. Al día siguiente me mudé oficialmente al estudio del centro de Eternal Earth Project como hecho. Mientras tanto, Stephen estaba en casa, usando una pequeña computadora portátil, comenzando lo que él llamaba preparativos previos a la batalla. Primero accedió fácilmente a la red interna del grupo Fu. Luego cambió el fondo de pantalla de la computadora de la oficina de Joe por una gran tortuga verde en movimiento.
A continuación, sustituyó el contenido de todas las pantallas publicitarias electrónicas de todos los centros comerciales del Grupo Fu por anuncios de servicio público que decían: protege el medio ambiente, cuida a las tortugas. Tras hacer todo esto, cerró tranquilamente su portátil y me hizo el gesto de bien. Mamá, ya se ha entregado el primer pago de intereses. Me froté la frente sintiendo que me iba a dar dolor de cabeza. Joe, buena suerte. Tu futuro pinta mal. La fiesta de lanzamiento del proyecto Corazón Eterno estaba programada para una semana después en el Hotel Grand Hyatt. Como diseñadora principal y figura clave del proyecto, fui naturalmente el centro de atención esa noche. Diseñé un vestido de noche negro sin espalda para mí misma. Las líneas puras y el corte impecable realzaban a la perfección la excelente figura que he mantenido durante los últimos 5 años gracias a la autodisciplina y el ejercicio. Mi rostro lucía un maquillaje exquisito y sutil. Mi larga cabellera estaba recogida, dejando solo algunos mechones sueltos a la altura de las orejas. Llevaba al cuello un collar de diamantes de mi propia creación, llamado Amanecer. Cuando llegué a la recepción del brazo del señor Pierre, presidente de la Asociación Francesa de Joyería y socio del proyecto, capté la atención de todos. Los flashes de las cámaras me rodearon como una avalancha. ¿Es esta la señorita Hecho? Ver para creer. Tan bella, tan elegante. Es justo la musa con la que siempre he soñado. Oí que es muy misteriosa y que nunca concede entrevistas. Es un verdadero privilegio conocerla hoy en persona. Escuché los elogios y los murmullos a mi alrededor, manteniendo una sonrisa educada pero distante. Estaba acostumbrado a estas ocasiones. A mitad de la recepción, por fin llegaron los representantes del Grupo Fu. Estaba charlando con algunos peces gordos de la industria cuando, de reojo, vislumbré a esa figura, una que creía que jamás volvería a ver. Joe. Habían pasado 5 años y parecía el mismo. Seguía siendo igual de guapo, igual de distante. Vestía un traje negro impecablemente confeccionado, era alto y emanaba un aura poderosa. Dondequiera que iba, la multitud se apartaba automáticamente para dejarle paso. Estaba solo. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose finalmente en mí. Nuestras miradas se cruzaron en el aire. En ese instante vi una furia desatada en sus ojos generalmente tranquilos. Sus pupilas se contrajeron al instante. Se le cortó la respiración por un momento. Su rostro mostraba la misma expresión de asombro y conmoción que había visto en el informe de mi prueba de embarazo 5 años atrás. Sabía que me reconocía. Aunque había cambiado mi peinado, mi maquillaje y mi actitud. Pero esos ojos, ese rostro con el que una vez miró a otra mujer a través de mí, seguro que aún los recuerda. No me inmuté. Al encontrarme con su mirada atónita e inquisitiva, levanté lentamente mi copa de champán y brindé con él a la distancia. Luego me volví y seguí charlando y riendo con el señor Pierre a mi lado, como si fuera un completo desconocido. De reojo lo vi quedarse paralizado. Me miró fijamente como una bestia salvaje enfurecida y a la vez desconcertada. Tras un largo rato finalmente dio un paso y caminó hacia mí. Sin embargo apenas había dado 2 pasos cuando una pequeña figura lo detuvo. Era Stephen. De alguna manera, se había quedado sin espacio en el área de descanso. Llevaba una chaqueta de traje del mismo color que la mía, una pajarita y un vaso de zumo de naranja. Se plantó delante de Joe como un adulto joven. Señor, dijo Stephen mirando a Joe con voz inocente e infantil, me está impidiendo llegar hasta mi mamá. Joe se detuvo en seco. Bajó la mirada hacia el pequeño y bellísimo niño que tenía delante. Cuando vio el rostro de Stephen tan parecido al suyo, vi por primera vez una expresión de absoluta conmoción, como si un rayo lo hubiera alcanzado, aparecer en su rostro generalmente impasible. Sus labios se entreabrieron, como si quisiera decir algo, pero no pronunció ni una sola palabra. Toda la fiesta pareció enmudecer. Todas las miradas se posaron en la pareja, uno grande y otro pequeño, uno conmocionado y horrorizado, el otro inocente y cándido, padre e hijo. Stephen lo miró, ladeó la cabeza y un brillo pícaro relampagueó en sus ojos negros, una astucia impropia de su edad. Tío, dijo salpicando deliberadamente el zumo de naranja que tenía en la mano sobre los caros pantalones a medida de Joe. Uy, perdón. Se me resbaló la mano.
El jugo amarillo anaranjado manchó rápidamente los pantalones del traje de 6 cifras de Joe, creando una mancha llamativa y desastrosa. Por un instante el aire pareció congelarse. Todos contuvieron el aliento. Miraron al pequeño que había causado el alboroto, luego al rostro pálido de Joe, y todos pensaron que se avecinaba una tormenta. Todos sabían que Joe padecía una misofobia muy severa. Érase una vez una famosa despistada que fingió derramar accidentalmente vino tinto sobre él en una fiesta para llamar su atención. Joe la hizo expulsar del local de inmediato y usó sus contactos para vetarla por completo. Y ahora este chico, que parece haber aparecido de la nada, le ha derramado encima un vaso entero de zumo de naranja. Esto es prácticamente desafiar las leyes de la naturaleza, como bailar en los pasillos del infierno. El padre de Tom, Mike, también estaba en la fiesta. Al ver esto, un leve destello de regocijo malicioso brilló en sus ojos. Solo buscaba la oportunidad de ver a Joe hacer el ridículo. Sin embargo, lo que sucedió después sorprendió por completo a todos los que esperaban un buen espectáculo. Joe, el distante y despiadado magnate, no reaccionó en absoluto tras ser salpicado con zumo de naranja. Se quedó allí rígido con la cabeza gacha, mirando fijamente al niño que tenía delante, tan parecido a él. Sus ojos reflejaban una compleja mezcla de emociones: sorpresa, horror, incredulidad y un atisbo de pánico inexplicable que ni él mismo había notado. «¿Tú?», preguntó con la nuez de Adán subiendo y bajando con dificultad, con voz ronca y tensa. «¿Cómo te llamas?». Steven lo miró parpadeando con sus grandes e inocentes ojos. «Me llamo Steven», respondió con voz infantil. Su cuerpo se balanceaba sin control. «Es él. Tiene que ser él. Este niño es suyo. Es el niño en el que Sue estaba embarazada, al que él mismo condenó a muerte». Pero, ¿acaso Sue no había muerto ya? 5 años atrás, en aquel desastre del crucero, su nombre figuraba claramente en la lista de fallecidos. ¿Qué demonios había pasado? Un sinfín de preguntas inundaron la mente de Joe como una ola gigante, nublando por completo su juicio. Extendió la mano, como si quisiera tocar el rostro de Steven. Su mano tembló violentamente en el aire. Sin embargo, Steven retrocedió ágilmente antes de que pudiera tocarlo, evitando su contacto. «Tío, me has ensuciado la ropa». Steven frunció el ceño y señaló con disgusto las gotas de zumo de naranja que le habían salpicado. Luego, ignorando a Joe, se giró y corrió hacia mí. «Mamá». Corrió hacia mí, me abrazó la pierna con fuerza, hundió la cara en mi falda y dijo con voz ligeramente dolida que el tío era muy raro. «Mamá». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso, reventando los nervios ya tensos de Joe. La noticia causó revuelo en toda la fiesta. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente de Joe, Steven y yo. Hecho una diseñadora enigmática de renombre internacional. Joe, un magnate de los negocios. Un niño idéntico a Joe. ¿Qué relación existe entre ellos? La cantidad de información es abrumadora. Todos estaban chismosos a flor de piel. Me arrodillé, saqué un pañuelo de papel y limpié con cuidado las manchas de la ropa de Steven. No miré a Joe. Pero podía sentir su mirada ardiente, llena de sorpresa y dolor, que me quemaba como un hierro candente. «Steven, no llores», susurré para consolarlo. «Vamos a casa, mamá te comprará ropa nueva». «De acuerdo». Steven asintió obedientemente. Tomé su mano, me levanté y le sonreí con disculpa al señor Pierre que estaba a mi lado. «Lo siento, señor Pierre, el niño no se encuentra bien, lo llevaré a casa primero». «Sí, señorita, hecho adelante por favor», dijo rápidamente el señor Pierre, mirando con curiosidad a los tres. Ignoré a los demás. Tomando la mano de Steven en el silencio sepulcral de la habitación, entre incontables miradas inquisitivas, caminé hacia la puerta. De principio a fin, no volví a mirar a Joe ni una sola vez. Justo al pasar junto a él, lo oí gritar con voz quebrada, casi suplicante, el nombre que había pronunciado incontables veces en la oscuridad de la noche. «Sue». Mis pasos vacilaron un instante. Pero solo fue un instante. Luego, sin mirar atrás, seguí caminando hacia adelante. «Sue». «Joe, me has confundido con otra persona». Esa tonta llamada Sue desapareció hace 5 años, sin dejar rastro en ese mar helado. Al día siguiente de volver de la fiesta,
Joe enloqueció. Eso fue lo que me contó Mai. Dijo que Joe utilizó todos los recursos de inteligencia del grupo alimentario y todos sus contactos, tanto en el mundo legal como en el ilegal, como una red impenetrable para investigar frenéticamente a 2 personas. Una de ellas es Sue, quien falleció en el desastre del crucero hace 5 años. La otra es Echo, una diseñadora de joyas que recientemente alcanzó la fama y regresó repentinamente a su país. Quiere desenterrar cada detalle de su pasado. Sue, dijo Mai con voz preocupada al otro lado del teléfono, pronto descubrirá la verdad. Entonces sin duda vendrá a buscarte. ¿Estás lista? ¿Qué debo preparar? Me miré al espejo y lentamente me puse pintalabios. La mujer del espejo tenía rasgos delicados, pero una mirada fría. Que se encargue de lo que venga. Pero... Mai, la interrumpí, no te preocupes por mí. Ya no soy la Sue a la que podía manipular hace 5 años. Si quiere jugar, le sigo el juego. Tras colgar el teléfono, me miré al espejo con una sonrisa gélida. Joe, ¿empiezas a sentir dolor por fin? ¿Empiezas a comprender, aunque sea una pizca, la desesperación que sentí entonces? Esto es solo el principio. Mientras tanto, Stephen tampoco se quedaba de brazos cruzados. Su pequeño cuerpo parecía albergar un poder destructivo ilimitado. Consideraba a Joe su enemigo público número 1 y utilizaba sus increíbles habilidades informáticas para lanzar una serie de operaciones de acoso contra él. Por ejemplo, Joe estaba celebrando una importante videoconferencia internacional. A mitad de la reunión, la canción de Pleasant Goat y Big Big Wolf empezó a sonar en bucle en la enorme pantalla LED que tenía detrás. La pegadiza música y las voces infantiles de Pleasant Goat, Beautiful Goat, Lassie Goat y Boiling Goat resonaron por toda la sala de conferencias. Todos los ejecutivos rubios de ojos azules presentes miraban fijamente atónitos a las ovejas de dibujos animados que corrían por la verde pradera de la pantalla. El rostro de Joe se ensombreció de inmediato. Por ejemplo, Joe regresó a su ático del centro en plena noche y descubrió que su sistema de seguridad era supuestamente impenetrable. En cuanto entró, todos los dispositivos inteligentes de la casa se volvieron locos. Las luces empezaron a parpadear sin control, como en una discoteca. El equipo de música reproducía en bucle Crosstalk de Woody Gunn a todo volumen. Estaba furioso. Te habría empujado por encima del muro. Incluso su inodoro inteligente de $1 millón empezó a funcionar sin control, cantando y rociando agua al mismo tiempo. Joe llegó a casa agotado y desaliñado, y no pegó ojo en toda la noche. Por ejemplo, al día siguiente, Joe fue a trabajar. Acababa de subirse a su Bugatti Veyron de edición limitada cuando el sistema de navegación del coche se interrumpió de repente por la voz de un niño. A 100 metros hay excremento de perro, tenga cuidado. En el siguiente cruce gire a la izquierda para entrar en Falls Paradise. Fin de la navegación. Ojalá hoy sea otro día en que te vuelva loco, mi querido papá. Al oír ese suave, dulce pero desafiante papá, Joe se enfureció tanto que casi destrozó su deportivo multimillonario en el acto. Sabía que era su hijo declarándole la guerra. Estaba furioso pero completamente impotente. Porque por muy expertos en ciberseguridad de primer nivel que fueran los que había contratado, no podían encontrar ni rastro de ese fantasma. Stephen era como un pequeño demonio acechando en el mundo cibernético, poniendo patas arriba la vida y el trabajo de Joe a su manera. Y aprobé tácitamente las acciones de mi hijo. No lo detuve. Porque sabía que Stephen no solo me defendía, sino que me protegía a su manera. Le estaba diciendo a ese hombre, aléjate de mi madre. De lo contrario, te arrepentirás. La investigación de Joe fue excepcionalmente difícil. La información sobre Echo era escasa. Solo sabía que había aparecido repentinamente en Francia hacía 5 años, como aprendiz de un maestro joyero internacional de renombre, ya retirado. Su pasado era como una hoja en blanco, anormalmente limpio. Y en cuanto al accidente del crucero de hace 5 años, toda la información que encontró indicaba que efectivamente se trató de un accidente. La cadena de custodia de las pruebas era impecable. El nombre de Sue figuraba en un lugar destacado de la lista de fallecidos. Las pruebas de ADN lo confirmaron. Si Joe no hubiera visto con sus propios ojos al niño que se parecía tanto a él, quizá incluso él mismo habría creído que Sue estaba realmente muerta. Investiguen.
Sigue investigando. En la oficina del presidente del grupo Fu, Joe le gritó a Dan. Durante las últimas 2 semanas, sus emociones habían estado a punto de estallar. En el trabajo el misterioso hacker sembraba el caos. En su vida personal, aquella voz suave e infantil lo atormentaba, provocándole noches de insomnio. Y el mayor misterio de su corazón permanecía sin resolver. Se estaba volviendo loco. Joe, dijo Dan, secándose el sudor frío de la frente, hemos investigado todo lo posible. Los antecedentes de la señora Echo han sido encriptados y eliminados con tecnología de punta. A menos que contratemos a uno de los 3 mejores hackers del mundo, es imposible descifrarlo. En cuanto a ese niño, Dan hizo una pausa, se llama Steven, tiene 5 años y vive en Francia con la señora Echo. Realmente no podemos encontrar más información sobre él. Inútiles. Todo inútil. Joe arrojó los documentos que tenía en la mano al suelo. Se dejó caer en la silla, frotándose las sienes con cansancio. ¿De verdad podía ser solo una coincidencia? ¿Que esa niña simplemente se parecía a él? ¿Y que Echo fuera solo una desconocida con un parecido físico a Sue? No. Imposible. Su intuición le gritaba. Debía haber un gran secreto detrás de todo esto. Justo cuando se hundía en la desesperación, a Dan se le ocurrió una idea. Joe preguntó con cautela, recuerdo que en la última fiesta, ese chico, ¿no usó uno de los tenedores que estaban a tu lado? Joe levantó la vista bruscamente con los ojos centelleando con una luz escalofriante. Sí. Un tenedor. Enviaré a alguien al hotel de inmediato. Aunque tengamos que poner el hotel patas arriba, tenemos que encontrar ese tenedor. 3 días después, un informe urgente de la prueba de paternidad de ADN llegó al escritorio de Joe. Extendió la mano para tomar el informe. Aquella mano, antaño firme como una montaña, que había gobernado un imperio multimillonario y firmado innumerables contratos cruciales, ahora temblaba como una hoja al viento. Respiró hondo y abrió lentamente el delgado, pero aparentemente ingrávido, informe. Su mirada se posó directamente en la conclusión de la última columna. Según el análisis de alineamiento del OCI de ADN, se confirma la hipótesis de que Joe es el padre biológico de Stephen. La probabilidad de paternidad es del 99,9999%. ¡Pum! El informe se le escapó de la mano temblorosa. Se quedó en blanco. Realmente era él. El niño era suyo. Sue no estaba muerta. No solo estaba viva, sino que le había mentido. Le había mentido durante 5 largos años. Había desaparecido con su hijo durante 5 largos años. Una emoción indescriptible y compleja brotó de lo más profundo de su corazón como un volcán. Hubo ira por haber sido engañados. Hubo éxtasis al recuperar lo perdido. Pero sobre todo hubo un arrepentimiento profundo e inmenso. Recordaba lo insensible que había sido 5 años atrás. Recordaba su rostro pálido y desesperado cuando le entregó el cheque. Recordaba cómo había usado la palabra problema para describir a su propia sangre. Fue él. Él con sus propias manos la expulsó a ella y a su hijo de su mundo. ¿Qué había hecho? Ah. Joe dejó escapar un rugido de dolor como una bestia herida. Golpeó con fuerza el escritorio de preciosa caoba. La sangre le corría entre los dedos. Sin embargo, no sentía dolor alguno. Porque el dolor en su corazón era 1000 veces, 10.000 veces mayor. Prepara el coche. Le ordenó a Dan con los ojos inyectados en sangre, necesito verla. Ahora mismo. Inmediatamente. Ahora mismo. El coche de Joe, como una bestia desbocada, se abrió paso a través del tráfico de la ciudad. Ignoró todos los semáforos en rojo y las normas de tráfico, solo un pensamiento ocupaba su mente, encontrarla. Encontrar a Sue. Tenía que verla inmediatamente. Quería preguntarle cómo había pasado los últimos 5 años. Quería decirle que se había equivocado. Se había equivocado, terriblemente equivocado. Sin embargo, cuando irrumpió como un torbellino en mi estudio suburbano con jardín, fue detenido sin piedad en la puerta. La fría y ornamentada verja de hierro lo aisló por completo del mundo que tanto anhelaba. Abre la puerta. Sue, ábreme la puerta.
Golpeó la puerta frenéticamente gritando mi nombre. Había perdido su habitual porte altivo y regio. Parecía un niño abandonado y desamparado. Dentro del estudio estaba con Stephen jugando al ajedrez junto al ventanal. Escuché ese rugido familiar pero a la vez extraño fuera de la puerta, con el rostro completamente inexpresivo. Stephen, sin embargo, me miró con frialdad y preguntó: «Mamá, ¿qué es esa criatura que grita afuera?» Sí, hice una pausa buscando la palabra adecuada. Sí, un perro grande que busca a su dueño. Ah. Stephen asintió, indicando que entendía. Entonces, ¿por qué ladra hacia nuestra casa? ¿Está su dueño en casa? No, negué con la cabeza. Se equivoca. Es tan lamentable, dijo Stephen con un tono completamente desprovisto de compasión. Debería ayudarlo, hacerle entrar en razón. A continuación, sacó su pequeña tableta y tecleó rápidamente. Afuera, B seguía golpeando la puerta frenéticamente. De repente el sistema de riego automático de la villa se activó sin previo aviso. Una docena de potentes chorros de agua rociaron con precisión desde todas las direcciones hacia Joe, que estaba en la puerta principal. ¡Zas! Joe quedó empapado al instante con el aspecto de una rata ahogada. Su costoso traje a medida estaba completamente mojado, pegado a su cuerpo, a su pelo, a su cara, estaba totalmente desaliñado. Se quedó paralizado. Entonces, una ira aún mayor lo invadió. «Sue. ¿Cómo te atreves?» Antes de que pudiera terminar de hablar, una alegre canción infantil resonó de repente en el sistema de altavoces de la villa. La voz inocente y cautivadora resonó por todo el complejo de villas, atrayendo la atención de los vecinos que pasaban, quienes señalaban y cuchicheaban sobre la figura empapada que estaba en la puerta. Joe, el poderoso director ejecutivo que inspiraba respeto en el mundo de los negocios, solo deseaba que la tierra se lo tragara. Sabía que era esa niña gastándole una broma. Aquel fue el primer regalo que le había dado su propio hijo. Se secó el agua de la cara aún desaliñado, pero la ira que sentía se desvaneció al instante al ver aquella pequeña figura pasar fugazmente por la ventana del segundo piso. La sustituyó una amargura y una impotencia infinitas. Sabía que entrar a la fuerza era inútil. No le quedó más remedio que cambiar de estrategia. Desde ese día, Joe se convirtió en una presencia habitual en la entrada de mi estudio. Dejó de gritar y de golpear la puerta. Simplemente se quedó allí en silencio, desde el amanecer hasta el anochecer, hiciera sol o lloviera. Conducía su deportivo de edición limitada, tan fuera de lugar en aquel entorno. Vestía un traje impecablemente limpio y caro. Como una estatua que contempla a su amada esposa, permaneció allí obstinadamente inmóvil. Creía que este sufrimiento autoinfligido ablandaría mi corazón. No me entendía en absoluto. Lo ignoré por completo. Todos los días pasaba en coche junto a él, sin siquiera molestarme en bajar la ventanilla. Stephen, en cambio, se sentaba junto a la ventana todos los días, observándolo con gran interés. «Mamá, ese perro grande volvió hoy. Mamá, hoy llovió y ese perro grande se empapó. Mamá, ¿cuándo crees que se rendirá?» Le acaricié la cabeza y sonreí. «No lo sé. Pero Stephen, ya no puedes molestarlo». «¿Por qué?», preguntó Stephen, desconcertado. «Porque», dije, no necesitamos demostrar nada de esa manera. Vivir nuestras propias vidas es la mejor forma de ignorarlo. Stephen asintió pareciendo comprender. El servicio de guardia de Joe duró una semana. Logró transformarse por completo de magnate en protagonista de los titulares de chismes. El CEO de Fu sospechaba que su relación había terminado y esperaba pacientemente a su misteriosa novia fuera de su mansión. ¿Quién es este devoto emperador que vela por el amor, demostrando su humildad? Varios titulares llamativos se viralizaron en Internet. El precio de las acciones del grupo Fu se vio significativamente afectado como resultado. Pero él permaneció impasible. Hasta el 8º día. Finalmente no pudo resistir más. Desarrolló una neumonía aguda debido a los días de exposición al viento y la lluvia, y a un inmenso estrés mental. Se desplomó en la entrada de mi estudio con una fiebre alta persistente. Mai me llamó para contármelo. Sue. Ese idiota de Joe se desmayó. Lo han llevado al hospital. Me han dicho que es grave.
¿Quieres ir a verlo? Mantuve el teléfono en silencio. ¿Ir o no ir? La razón me decía que no debía ir. Ya estábamos a mano. Pero emocionalmente, lo admito, mi corazón seguía hecho un lío. Al final, fui al hospital. Me dije que no estaba allí para preocuparme por él, sino porque no quería que Stephen cargara con la culpa de la muerte de su padre a tan corta edad. Cuando llegué al hospital, Joe seguía inconsciente. Estaba recostado en la gran cama de la sala VIP, con el rostro enrojecido por la enfermedad, los labios agrietados y el ceño fruncido. Incluso dormido parecía sufrir un dolor inmenso. Ya no tenía el aspecto del distante magnate de los negocios que había sido. Era un paciente vulnerable y corriente. Me dolía el corazón sin motivo. Había otra mujer en la sala. Era Nora. Vestía un traje de Chanel con un maquillaje impecable, y estaba sentada al borde de la cama, mirando a Joe con una mirada preocupada y angustiada. Al verme entrar, se detuvo un instante, luego se levantó con los ojos llenos de hostilidad y cansancio. ¿Qué haces aquí?, preguntó con tono hostil. Vine a ver si Joe está muerto, dije con calma. ¿Tú? La expresión de Nora se volvió fea al instante. Sue, no te pases. Joe ya es así, ¿qué más quieres? ¿Y yo qué? Me reí, sintiéndome un poco irónica. Nora, ¿te equivocas? ¿Qué tiene que ver conmigo que esté aquí tirado? ¿Cómo puede no tener nada que ver? Si no lo hubieras estado evitando, ¿se habría quedado bajo la lluvia y el viento solo para verte? Mai me acusó con razón. Ah, sí. Enarqué una ceja. Entonces, según tú, ¿la culpable soy yo? Quisiera preguntarle a Nora, me acerqué a ella, irradiando autoridad y mirándola fijamente, ¿quién eres tú que está aquí, acusándome? ¿Eres la novia actual de Joe? El rostro de Mai palideció y su ímpetu se desvaneció. Sabía que Joe nunca había reconocido públicamente su identidad. Si no recuerdo mal, continué exponiéndola sin piedad, Joe siempre se ha presentado como soltero. Y yo sonreí, una sonrisa teñida de crueldad, pues aunque morí hace 5 años, al menos fui, legalmente hablando, su esposa. Aunque en realidad, solo fui una sustituta de nombre. Tú. Mai se quedó sin palabras, su rostro palideciendo y enrojeciéndose alternativamente, una imagen realmente dramática. Nora, dije, mi sonrisa desvaneciéndose y mi mirada tornándose gélida, deja de hacer ese numerito de esposa que descubre a su amante. No te lo mereces. Vine hoy solo para confirmar que sigue vivo. Como no ha muerto, puedo estar tranquilo. En cuanto a ti, la miré de arriba a abajo con una expresión de desprecio manifiesto. Si aún quieres conservar tu supuesta dignidad de princesa angelical, aléjate de mí y de mi hijo. De lo contrario, no me importará que pruebes lo que es caer del cielo al fango. Dicho esto, ignoré su rostro contorsionado por la ira y la humillación, y me di la vuelta para marcharme. En ese preciso instante, una voz débil como sonámbula provino de la cama del hospital. Sue, era Joe. Parecía haber sentido mi presencia en su sueño. No te vayas. Su mano se agitaba frenéticamente en el aire, como la de un niño que se ahoga. Mis pies se quedaron clavados al suelo, incapaces de moverme un centímetro más. Nora, al presenciar esto, casi enloqueció de celos. Corrió hacia la cama, tomó la mano de Joe que se agitaba violentamente y lo consoló suavemente. Joe, estoy aquí, estoy aquí. Nora está contigo. Sin embargo, Joe, en su estado de inconsciencia, pareció presentir que algo andaba mal. Retiró bruscamente su mano. No fuiste tú. Quiero a Sue. El rostro de Nora palideció por completo. Miró incrédula al hombre en la cama del hospital, aquel con quien había soñado, pronunciando el nombre de otra mujer. Y me quedé junto a la puerta, escuchando esos gritos roncos. Sentía el corazón en un torbellino. Al final, huí de aquella sofocante habitación del hospital como si escapara. Temía que si me quedaba un segundo más, mi corazón, ya helado, se quebraría. Finalmente Stephen se enteró de la enfermedad de Joe. Cuando, arrastrando mi cuerpo exhausto, llegué a casa, Stephen estaba sentado en el sofá esperándome con su tableta en la mano. Mamá me miró con su carita seria, inusualmente seria. ¿Fuiste a verlo? Sí.
Asentí sin ocultar nada. ¿Cómo está? Tiene fiebre alta y neumonía. El médico dijo que no corría peligro. Stephen escuchó y guardó silencio. Bajó la cabeza, deslizando rápidamente el dedo meñique sobre la tableta, absorto en algo. Tras un largo rato por fin habló con voz apagada: «Mamá, ¿te estás rindiendo?» Se me aceleró el corazón. No, lo negué casi instintivamente. Stephen levantó la vista, sus ojos, tan parecidos a los de Joe, se clavaron en mí. «Mamá, no puedes mentirme», dijo. «Siento que estás muy triste». Me quedé sin palabras. Sí, ¿cómo podría engañarlo? Este niño es increíblemente perspicaz. Stephen, me arrodillé y lo abracé fuerte. «Lo siento. Mamá no está siendo compasiva. Es que verlo así me hizo sentir un poco confundida. Lo odio como nos trató en aquel entonces. Pero no puedo evitar pensar en algunas cosas del pasado. Pienso en lo amable que fue conmigo. Aunque esa amabilidad se basaba en que yo era la sombra de otra persona». Mamá. Stephen extendió su manita y me dio unas palmaditas torpes en la espalda, consolándome como un pequeño adulto. «Lo entiendo. No tienes que disculparte conmigo. Sea cual sea tu decisión, te apoyaré. Incluso si algún día lo perdonas de verdad, intentaré aceptarlo». Por supuesto, hizo una pausa y añadió: «Es decir, después de que haya superado todas mis pruebas». Al escuchar las palabras de mi hijo, me sentí conmovido y divertido a la vez. La inquietud que yo había provocado en mi interior se fue disipando poco a poco. Sí, todavía tengo a Stephen. Todavía tengo a mi querido hijo. Eso es suficiente. Sin embargo, lo que no esperaba era que algunos problemas no desaparecieran solo porque cedieras. Al contrario, se agravarían. Después de humillar a Nora en público en el hospital, me guardó un profundo resentimiento. Sin atreverse a hacerme nada directamente, descargó todo su resentimiento en mi carrera. Valiéndose de sus contactos familiares y de su relación de infancia con Joe, empezó a difundir rumores sobre mí a mis espaldas. Decía que yo era una mujer capaz de cualquier cosa para ascender socialmente. Dijo que todos mis diseños eran plagios, obra de mi profesora, ya jubilada. Dijo que regresé a China para arruinar su relación con Joe, con la esperanza de usar a mi hijo para casarlo con alguien de una familia adinerada. De repente me lanzaron todo tipo de acusaciones. El proyecto Corazón Eterno se vio significativamente afectado como resultado. Varias marcas asociadas que ya habían llegado a acuerdos comenzaron a dudar. No me importa. Quienes son inocentes, son inocentes. Estos rumores infundados carecen por completo de fundamento. Pero mi indiferencia no significa que a algunas personas no les importe. Ese día estaba en mi estudio, reunido con mi equipo para hablar de los últimos diseños. De repente la recepcionista entró corriendo, muy nerviosa. «¿Hecho? Algo terrible ha ocurrido». Un grupo de periodistas bajó las escaleras. Y otro grupo de personas con pancartas decía que eras una amante, una plagiadora, y que querían que te expulsaran del sector del diseño. Fruncí el ceño. Nora, qué impaciente es. Tan rápida, recurriendo a tácticas tan ruines. Llama a la policía, dije con calma. Además, avise al Departamento de Relaciones Públicas para que prepare una carta del abogado. Sí, señor. Pensé que era solo una pequeña farsa. Pero jamás imaginé que las cosas se desarrollarían de forma tan drástica, completamente fuera de mi control. Justo cuando iba a continuar la reunión, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté el teléfono y una voz ronca, distorsionada por un modulador, salió del otro lado. «Es hecho, señorita Sue». Se me aceleró el corazón. «¿Quién es usted?» «Quién soy no importa». La voz al otro lado del teléfono denotaba una risa maliciosa. «Lo importante es que tu hijo Stephen está ahora en mis manos». ¡Pum! Me quedé en blanco. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Mi voz temblaba violentamente de miedo. Dije, tu precioso hijo ha sido invitado aquí como huésped. Si quieres que regrese sano y salvo, ve solo a los muelles abandonados al oeste de la ciudad. Recuerda, no llames a la policía.
De lo contrario, tendrás que esperar para recoger el cadáver de tu hijo. Colgaron el teléfono. Se me resbaló de la mano temblorosa y cayó al suelo. Stephen, mi Stephen, en ese instante sentí que mi mundo se derrumbaba. Toda mi serenidad, toda mi fuerza se desmoronaron ante la seguridad de mi hijo. Stephen. Mi Stephen. Grité desesperada, salí corriendo del estudio e intenté huir. Sue, cálmate. Era Mayo. Acababa de venir a buscarme y al verme, me abrazó con fuerza. Si vas allí ahora, caerás en una trampa. Como te persiguen, deben haberte tendido una trampa. No me importa nada más. Lloré y luché. Tengo que salvar a mi hijo. Tengo que salvar a Stephen. Tú no puedes salvarlo aunque vayas. Mai me abrazó con fuerza y me gritó, lo único que puedes hacer ahora es encontrar a la única persona que puede salvarlo. ¿La única persona que podría salvarlo? En un instante el pálido rostro de Joe apareció en mi mente. No. No quiero encontrarlo. No quiero mostrarle ni la más mínima debilidad o vulnerabilidad. No. No quiero. Negué con la cabeza desesperadamente. Sue. Mai me abofeteó con fuerza. Despierta. No es momento de que hagas un berrinche ni de que presumas. La vida de Stephen es lo más importante. Ese canalla, aunque no te trate bien, es el padre biológico de Stephen. Jamás permitiría que le pasara nada a Stephen. Las palabras de Mai fueron como un balde de agua fría, que me rescató del borde de la histeria. Sí. La vida de Stephen es lo más importante. Mi orgullo y autoestima no valen nada ante la seguridad de mi hijo. Temblorosa, tomé el teléfono y marqué ese número que pensé que jamás volvería a llamar. La llamada fue contestada casi al instante. Sue. La voz de Joe se oyó por el teléfono, débil e incrédula. Parecía seguir en el hospital. Joe. Grité con la voz temblorosa por los sollozos incontrolables. Salva a nuestro hijo. Stephen ha tenido un accidente. Media hora después. Tras la llamada de Joe, todo el sistema de seguridad de la ciudad y el AMPA se movilizaron por completo. Innumerables vehículos y personas se dirigieron frenéticamente desde todos los rincones de la ciudad, hacia los muelles abandonados al oeste. Joe, haciendo caso omiso de los intentos del médico por detenerlo, sacó el Ford Jeep y salió corriendo del hospital en bata. Cuando lo vi de pie frente a mí, quedé atónito. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos ardían con una furia incontenible y una intención asesina. Aquella poderosa e inviolable aura de emperador lo hacía parecer un león a punto de devorar a su presa. No tengas miedo. Se acercó a mí y extendió la mano para atraerme hacia él. Instintivamente di un paso atrás. Su mano se quedó suspendida en el aire, un destello de dolor cruzó sus ojos. Pero la retiró rápidamente con voz ronca pero inusualmente firme, prometiéndome a mí y a sí mismo, estoy aquí. No permitiré que le pase nada a nuestro hijo. Movilizó todos los recursos del Grupo Fu, utilizando posicionamiento satelital y rastreo de redes para localizar con precisión a los secuestradores en tan solo una hora. Era un carguero abandonado, atracado en lo profundo del puerto. ¿Quiénes son ustedes? Rugió Joe al teléfono como una bestia salvaje. Si te atreves a tocar a mi hijo, te juro, Joe, que desearás estar muerto. Una risa burlona y siniestra resonó al otro lado de la línea. Joe, no te enfades tanto. La voz, alterada por un modulador, resonó de nuevo. No queremos dinero ni vidas. Solo pedimos que alguien invite a la señorita Sue a charlar. ¿Quién es? Es Nora. ¿Es ella? Grité al teléfono. Hubo silencio al otro lado de la línea. Pero ese silencio lo decía todo. Nora. Joe escupió el nombre entre dientes, con los ojos llenos de incredulidad y una rabia abrumadora. Jamás imaginó que la mente maestra detrás de todo esto sería la misma que siempre había sido tan dulce y amable con él, la misma que siempre había necesitado su protección, la blanca luz de la luna. Siempre la había considerado un poco celosa y caprichosa. Nunca imaginó que su corazón pudiera ser tan cruel. No perdonaría ni a un niño de 5 años. Joe, salvar a tu hijo es sencillo.
La voz al otro lado del teléfono resonó de nuevo. Que suba sola a bordo la señorita Sue. De lo contrario, la mataremos ahora mismo. No. Sue, no puedes ir. Joe se negó sin pensarlo 2 veces. Iré, dije con una firmeza inusual. No. Joe me agarró la mano con los ojos inyectados en sangre, y me gruñó, que lo dije, no dejaré que te pase nada. Joe, suéltame. Intenté zafarme de él. Ese es mi hijo. No puedo dejar que arriesgue su vida ahí solo. Justo cuando estábamos discutiendo, una fuerte y violenta explosión resonó repentinamente en el buque de carga. ¡Bum! Las llamas se elevaron hacia el cielo. En ese instante a todos se nos heló la sangre. ¡Stephen! Dejé escapar un grito agudo y estuve a punto de lanzarme al mar de fuego sin pensar en nada más. Sue. Joe me agarró con fuerza por detrás. Suéltame. Suéltame. Tengo que salvar a mi hijo. Es demasiado tarde, la voz de Joe resonaba con un dolor y una desesperación infinitos. Justo cuando todos creíamos que todo había terminado, una figura pequeña y serena apareció de repente en la cubierta del carguero. Era Stephen. Estaba sano y salvo. Tras él venían varios secuestradores, atados entre sí como albóndigas mediante algún método desconocido. En su mano sostenía algo que parecía un control remoto. Nos miró atónito en la orilla. Y con toda tranquilidad pulsó otro botón del control remoto. Adiós, malhechores. ¡Pum! Otra explosión ensordecedora. Todo el carguero a sus espaldas estalló en una deslumbrante nube de fuegos artificiales. Stephen regresó ileso. Lo describió con naturalidad. Tras ser secuestrado y llevado a bordo, aprovechó un descuido de sus captores para piratear el sistema de control del carguero y convertir varias bombonas de gas en bombas de relojería improvisadas. Luego, mientras hablaba con nosotros y atraía la atención de todos, logró someter a los secuestradores, a quienes consideraba estúpidos como cerdos. Finalmente, cuando todos lo creían muerto en el incendio, hizo una entrada triunfal, guiando a sus prisioneros. Tras escuchar su descripción, todos los presentes, incluyendo a Joe y sus bien entrenados guardaespaldas, guardaron un largo y profundo silencio. Observaron al niño de 5 años, que apenas les llegaba a la cintura, pero tan sereno como un agente de élite. Sus ojos reflejaban un profundo asombro. Aquel no era un niño, era claramente un gran demonio con piel humana. Y Joe, tras confirmar que Stephen estaba sano y salvo, por fin sintió alivio. Lo que siguió fue un miedo y una rabia insoportables. Sin dudarlo, movilizó de inmediato todos sus recursos para lanzar una venganza devastadora contra la familia Sia. En 3 días las acciones del grupo Sia se desplomaron, los altos ejecutivos dimitieron, los bancos retiraron los préstamos y finalmente, la empresa se declaró en bancarrota. Nora también fue arrestada formalmente por la policía acusada de planear el secuestro. Le espera una larga condena de prisión. Esta luna blanca, otrora majestuosa y altiva, finalmente pagó el precio más alto por su maldad e insensatez. Tras lidiar con todo esto, Joe volvió a verme. Esta vez, su actitud era increíblemente humilde. Ya no era el arrogante magnate de antaño. Era simplemente un hombre común que había cometido un error y anhelaba el perdón. Sue me miró con los ojos llenos de profunda culpa y remordimiento. Lo siento. Sé que estas 3 palabras no sirven de mucho. No pueden compensar ni una pequeña parte del daño que les he causado a usted y al niño. No me atrevo a pedirle perdón. Te lo ruego, dame una oportunidad para enmendar mis errores. Una oportunidad para volver a conquistarte. Lo miré, su rostro tan lleno de humildad y súplica. Sentía un torbellino de emociones encontradas. Mentiría si dijera que no lo odiaba. El sufrimiento y el dolor de los últimos 5 años no se borran con un simple "lo siento". Pero mentiría si dijera que no sintió nada en absoluto. Sobre todo en el momento en que salió corriendo del hospital para salvar a Stephen, sin importarle nada más. En el momento en que me protegió con su espalda y me dijo, no tengas miedo, estoy aquí. Admito que mi corazón, congelado durante 5 años, se estremeció por un instante. No le respondí. Simplemente me giré y miré a Stephen, que estaba a mi lado. Stephen, le pregunté, ¿qué quieres decir?
¿Quieres darle una oportunidad? Steven miró a Joe y por primera vez, una sonrisa pícara, típica de un niño de 5 años, apareció en su rostro impasible. Lo miró de arriba a abajo, luego como un entrevistador, se aclaró la garganta y dijo, bueno, querer ser mi padre no es imposible. Pero primero, tendrás que superar mis 3 meses de prácticas. Durante las prácticas no debes resistirte ni contestar mal. Todos los días debes jugar conmigo y contarme historias. Debes entregarme toda tu paga. Lo más importante. Steven hizo una pausa y luego me señaló con expresión seria. Trata a mi mamá 1.000.000 de veces mejor de lo que te tratas a ti mismo. ¿Puedes hacerlo, Joe? Joe miró a su peculiar hijo, hizo una pausa y luego una sonrisa de alivio y cariño apareció en su rostro. Sin dudarlo, asintió con energía. Sí. Puedo hacerlo. Les garantizo que completaré la misión. Al ver a los 2 hombres frente a mí, uno grande y otro pequeño, tan parecidos, finalmente no pude evitar reír. El hielo que había congelado mi corazón durante 5 años pareció derretirse silenciosamente en ese instante. Fuera de la ventana, el sol brillaba con fuerza y reinaba la paz. Tal vez el futuro sea aún largo. Tal vez algunas heridas nunca sanen del todo. Pero darse una oportunidad mutuamente y brindarle al niño una familia completa no tiene por qué ser algo malo. Al fin y al cabo, ¿quién tiene una vida sin arrepentimientos? Lo importante es disfrutar del presente y del futuro.